Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo tutorial número 5 del curso de HTML y CSS. El día de hoy vamos a hablar sobre el manejo de tablas en HTML. El manejo de tablas es muy importante en el diseño de sitios web porque nos permite mostrar información de forma tabular y nos permite imprimir y dar formato a la información que queremos mostrar en nuestro sitio web. Las tablas en HTML están especialmente diseñadas para presentar información, más no estructura o diseño. En otras palabras, usamos las tablas para simplemente mostrar información. Las tablas están compuestas de filas y columnas y la intersección entre una fila y una columna se conoce como celda. Y en cada celda es donde añadimos un dato particular. Bueno, es un elemento bastante importante para presentar información. Entonces, vamos a crear una simple página que la vamos a llamar tabla.html. Vamos a copiar este fragmento de código y por ahora no vamos a estar usando estilos. Y bueno, borremos todo ese contenido. Entonces, bienvenidos a mi sitio web. Entonces, manejo de tablas. Bien, bueno, vamos a ver que todo esté bien, que no tengamos nada listo. Muy bien. Entonces, para el manejo de tablas, agregamos la instrucción table. En table vamos a indicar el ancho. Vamos a ocupar todo el ancho del navegador. Vamos a indicar un border de 1, un border color de, pongámoslo green, verde, un espacio entre celdas puede ser de 3 y un relleno de celda puede ser de 2. Listo. Entonces tratemos de imprimir este ejemplo. Entonces, como no tenemos ninguna celda en el momento, entonces nos va a imprimir acá. Él va a tratar de imprimir una tabla, pero como en este momento no estamos indicando ningún tipo de fila ni columna, entonces nos va a mostrar de esta manera. Listo. Dentro de tabla, listo. Entonces lo primero, después de añadir las propiedades generales de la tabla, vamos a añadir las filas. Entonces, en este caso vamos a añadir dos y con dos columnas. Listo. Aquí vamos a agregar, por ejemplo, título uno y título 2, respuesta uno. Listo. Entonces, como podemos ver, eh, vemos que se imprimió la tabla con un título y una respuesta, es decir, dos columnas y dos filas. El tamaño de la tabla está eh, 100% el tamaño de la pantalla o el navegador. Entonces, si por ejemplo queremos solo usar la mitad, sencillamente, em, sencillamente añadimos el 50% del border y vemos que solamente se muestra la tabla a la mitad em, del navegador. Listo. Podemos agregar cantidad de filas que queramos.
Entonces de esta manera podemos crear una tabla muy sencilla. Podemos cambiar el color y el espacio entre celdas. Podemos dejarlo mínimo, 1, o el relleno que va a tener la celda. Podemos ampliarlo y así podemos dar un diseño sencillo a nuestras tablas. Podemos, para dar mayor visibilidad a los títulos, podemos usar, en vez de usar, eh, una fila normal, simplemente agregamos el table head o table header. De esta forma se resalta mejor los títulos. O también podemos eh, añadir un color, por ejemplo, eh, rojo para cualquier color que pues, sea de nuestro gusto, para enfatizar en los títulos. Listo. Eh, si no indicamos el porcentaje, estamos usando el tamaño más en píxeles. Entonces, en este caso, deberíamos ampliarla. Sí. Eh, bueno, de esta manera podemos crear una tabla sencilla en HTML. Ahora veamos un poco cómo podemos crear tablas más avanzadas con el uso de ColdSpan y con el uso de ColdSpan y RowSpan. Bueno, continuando con el manejo de tablas en HTML, vamos a ver el manejo de tablas avanzadas. Para este ejemplo, he creado esta tabla que va a tener tres columnas o tres títulos. Una la va a llamar película, sinapsis y el año de la película. Entonces, comentaremos esta tabla que vimos anteriormente para no distraernos. Listo. Entonces, si vamos acá al navegador, vemos que tenemos una tabla muy sencilla, tal y como la vimos en el video anterior, donde va a tener un título y va a tener eh, tres columnas con tres títulos, va a tener el año eh, y bueno, y va a tener este, vamos a incluir cuatro películas, ¿sí? Estas son las películas eh, que están actualmente en cine. Eh, bueno, entonces vamos a darle un formato a esta tabla. Lo primero que vamos a hacer es añadir el caption. El caption lo que nos permite darle como más contexto a la tabla. Entonces esto lo podemos incluir después del table. Podemos agregar la etiqueta caption. Caption es un elemento que representa el título de la tabla, que es el padre, para habilitar este elemento. Entonces, bueno, aquí entonces agregamos el contenido que va a tener el caption, que es cartelera de cine para hoy. Y acá pues nos crea un pequeño titulito de la tabla. Listo, entonces las tablas las podemos dividir en, bueno, aquí apliqué un poco de formato. Las tablas podemos dividir en las cabeceras, el cuerpo de la tabla y un foot, o como por decirlo así, un pie de página de la tabla. Entonces, como estos son em,
estos son los títulos o el header de la tabla, entonces podemos agruparlo usando la etiqueta de head y todo eso lo podemos agrupar todo lo que esté dentro de lo que corresponda al título, ¿sí? También podemos utilizar the body para agrupar todo lo que está dentro de la tabla que va a corresponder al contenido de la tabla como tal. Y podemos tener el the foot, que es donde pues vamos a tener el pie de página o el pie de página de la tabla. Entonces esto nos da mucho mejor orden en la tabla que estamos diseñando. Entonces no hay mucha diferencia, pero sí la diferencia la vamos a notar cuando empecemos a agregar otro tipo de propiedades que va a tener, por ejemplo, el table header para poder agrupar las celdas o poder unir celdas más específicamente. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, por ejemplo, si quisiéramos tener otra columna acá, arriba de la principal de película, sinopsis y año, y queremos agregar otro título, pero que no necesariamente corresponda al número total de columnas. Sin embargo, no queremos dañar la estética o el diseño de la tabla, entonces ahí es donde podemos hacer uso de el call span, ¿sí? O la forma en que podemos agrupar celdas. Entonces, por ejemplo, vamos a tener aquí otra fila y dentro de esta fila vamos a añadir otro título que lo vamos a llamar, por ejemplo, esto es un cine en específico, llamémoslo Teatro Central. Y como vemos, Teatro Central no está alineado a lo que queremos, que es que se vea en toda la tabla como una sola celda principal para toda la tabla. Entonces, para eso utilizamos el CodeSpan y como tenemos tres títulos o tres columnas, entonces vamos a ver que esto esté dentro de, eh, sea parte del total de las columnas que tenemos. Entonces, si añadimos esta propiedad, vemos que el título se ha alineado muy bien con las demás o las demás filas de la tabla. Entonces, de esta forma fácilmente agrupar celdas o fácilmente podemos fácilmente unir celdas. Bueno, entonces, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si queremos que esta película esté, sea parte de, es el título de este título principal de Teatro Central y también de parte de sinopsis, o es decir, que esta película esté en medio de estas dos. Entonces aquí algo similar podremos hacer como hicimos con esta celda que contiene el teatro central, pero a nivel de filas. Entonces, por ejemplo, agreguemos, eh, por ejemplo, vamos a agregar el título, película, que viene siendo este mismo, ¿cierto? Entonces, como está repetido, queremos que quede dentro de uno solo. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es comentariar este header de película y acá vamos a tener el de película que va a ser el principal. Sí, ya no lo tenemos. Bueno, si miramos de esta manera se nos descuadra un poco la tabla. Nos queda aquí este vacío que realmente no se ve muy bien.
Y aquí simplemente lo que vamos a hacer es agregar el row span y este va a tener dos, o sea, corresponder a dos filas. Y si vemos, se alinea muy bien con eh, las dos filas que tenemos y también como parte de la misma columna. Listo, finalmente en el tfoot eh, podemos incluir detalles de la tabla como parte de del pie de la tabla. Entonces, agreguemos unos estilos muy simples. Esto simplemente es como para resaltar el texto que quede de tal manera centrado. Entonces, sencillamente dentro del tfoot creamos una fila normal eh, y añadimos una celda que va a tener un row spawn de 3, eso para alinearnos a las columnas que tenemos con el spawn de 3. Y dentro del TD vamos a agregar, un strong y aquí podemos poner cualquier cosa, por ejemplo el valor de la función tiene un descuento del 50% cada miércoles. Y, em, y agregamos dos filas nuevas. Listo. Y visualizamos los resultados. Entonces, como podemos ver, em, hemos creado un pie de página em, que hace parte de la estructura de la misma tabla. Entonces, de esta manera podemos crear de una forma muy sencilla tablas avanzadas. Por ejemplo, aquí el año, como vemos que eh, todo el año es el mismo. De hecho, creo que, bueno, el brutalista creo que es en el 2025, si no estoy mal. Brutalista, entonces dejémoslo de eh, brutalista, dejémoslo de primeras. Y demos formato a la tabla. Entonces, esta es creo que el año 2025, es el estreno. Entonces vemos que se- es esta, brutalista. Entonces, de esta forma vemos que estas tres películas son del año pasado, son del 2024. Entonces aquí podemos aplicar algo muy similar a lo que hicimos acá para la película, pero para el contenido, de tal forma que estas tres películas tengan el mismo año. Entonces, eh, si queremos hacer eso, entonces tenemos que hacer uso del row span. Tenemos que hacer el uso del row span, por ejemplo, eh, pero aplicaría solo para el año. ¿Sí? Entonces, row span, en este caso agreguemos 3. Tal vez para las demás celdas deberíamos comentariarlas. Listo. Y vemos que el año aplica solamente para las tres películas que son parte del mismo año. Pues de esta forma podemos jugar con la propiedad row span o call span para darle más formato a las tablas. Y bueno, hemos llegado hasta el fin de este video del manejo de tablas básicas y tablas avanzadas en el curso de HTML y CSS.
En el próximo video vamos a dar un poquito más de estilos a esta tabla usando hojas en cascada como para dar un poco de formato a la tabla y mejorar la presentación. Así que si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte al canal. Con esto me sigues apoyando en estos videos, en estos cursos que estoy enseñando sobre HTML, CSS y desarrollo web en general. Así que hasta la próxima.